Hola. Bienvenidos al canal Misterio Desconocido. Mi nombre es Javier, les invito a suscribirse al canal. Esperando que mis videos sean de su agrado, para poder seguir emitiéndoles temas relacionados con el misterio. Si es así, pongan manito arriba y dejen sus comentarios para poder mejorar mis videos. Hoy tenemos un tema que espero les guste. Comencemos. La Iglesia inventó el infierno según el teólogo Thomas B. Taller, y el exobispo y sacerdote John Shelby Spong. ¿Qué es el infierno? La Iglesia inventó el infierno. La historia tras el terrorífico castigo eterno. Lagos de fuego, gritos de sufrimiento, una eternidad llena de dolor, son algunas de las características que rodean el infierno. Todos los que incumplan con las leyes de Dios, serán enviados irrevocablemente a sucumbirse ante los poderes de Satanás, pero existirá un castigo eterno. ¿Qué dice la Biblia sobre el infierno? ¿Será un mecanismo de control? Aquí te contamos todo. El infierno, también llamado inframundo, es conocido en la cultura religiosa como el lugar al que son enviadas todas las almas pecadoras de la tierra. Cada religión tiene su propia versión, pero suele ser representado por fuego, oscuridad, torturas y sufrimiento masivo. El infierno, también llamado inframundo, es conocido en la cultura religiosa como el lugar al que son enviadas todas las almas pecadoras de la tierra. Cada religión tiene su propia versión, pero suele ser representado por fuego, oscuridad, torturas y sufrimiento masivo. Un lugar de eterno sufrimiento. El Antiguo Testamento y el infierno. Lo que hoy se conoce como Biblia, no es más que el resultado de miles de años de traducciones y reinterpretaciones, de textos escritos por quienes presuntamente acompañaron a Jesús en su vida como profeta. Cada traductor y cada escritor que ha tenido en sus manos la Biblia, ha gozado de la potestad de cambiar y o reinterpretar cada uno de sus pasajes. Thomas B. Taller, el teólogo universalista más reconocido de Estados Unidos, escribió un libro titulado El origen y la historia de la doctrina del eterno castigo, 1855, en el que explica que lo que hoy la Iglesia profesa como infierno, es en realidad una mezcla de mitología griega junto con una mala traducción. El Antiguo Testamento se refiere a Sheol hebreo, o Hades griego, cuando describen el lugar al que van todos los muertos. En ningún momento las escrituras mencionan un lugar tormentoso al que van las almas después de la muerte, simplemente le dan nombre al espacio desconocido y misterioso al que presuntamente van los espíritus, al abandonar sus cuerpos tras la muerte. La palabra infierno, en el Antiguo Testamento, es siempre la traducción de la palabra hebrea Sheol, que aparece 64 veces en los textos y es traducida diferente cada vez. Como infierno 32 veces, como tumba 29 veces y como pozo 3 veces, explicó Taller, quien aseguró que el significado original y fidedigno de la palabra Sheol, es en realidad el lugar o el estado de los muertos. Taller en su libro concluye, que en ningún momento se hace referencia a dolor o castigo después de la muerte, no representa un sinónimo de penitencia o multa por los pecados, y que jamás fue utilizada por Moisés o los profetas. Una frase controversial, dicha presuntamente por Jesús e interpretada por historiadores y teólogos como arderás en el fuego del infierno, es una de las frases más icónicas del Nuevo Testamento. Jacopo Fo y Laura Malucelli, creadores del libro prohibido del cristianismo 2002, presentan un análisis diferente. Los autores explican que la Gehenna es un lugar donde los judíos lanzaban sus desperdicios para que posteriormente fueran incinerados. Era considerado un sitio de purificación. No es el infierno, es un valle ubicado en Jerusalén. ¿Cómo se deshacían de los desperdicios? Quemándolos. Jacopo Fo explica, cuando Jesús habla del fuego de la Gehenna, que en numerosas ocasiones se traduce erróneamente como infernus, es decir el lugar que está debajo, se refiere a un sitio muy preciso donde los judíos tiraban sus desperdicios. La frase hoy podría traducirse como te echarán a la planta incineradora.
Cada cultura representa al infierno de forma particular, pero hay detalles convergentes. El fuego, los demonios con cachos y las torturas suelen ser los elementos más frecuentes. Cada cultura representa al infierno de forma particular, pero hay detalles convergentes. El fuego, los demonios con cachos y las torturas suelen ser los elementos más frecuentes. ¿De dónde sale el cielo y el infierno? La ambivalencia del bien y el mal ha existido desde el inicio de los tiempos. Cada cultura tiene su propia versión, el yin-yang en China por ejemplo. Jacopo Fo lo explica así. En los primeros 500 años del cristianismo, las cabecillas de la iglesia, Orígenes, Dísimo, Gregorio de Nys, Jerónimo, sostuvieron que después de la muerte, había un estado de felicidad y uno de infelicidad. Todo retomando una creencia de origen griego. En la mitología griega, todos los muertos pasan a vivir en las tierras de Hades, el dios del inframundo. Un lugar en extremo amplio y con múltiples áreas específicas, algunas llenas de virtudes y otras llenas de torturas. En el inframundo existían diversas áreas, la peor era el Tártaro. Un abismo de más de 65.000 kilómetros de profundidad lleno de neblina donde las almas vagan sin rumbo, rodeadas por un río de fuego. Representaba el destino de los que más habían ofendido a los dioses. Dentro de la infinidad del inframundo, existe un espacio llamado las Islas de los Bendecidos en la que unos pocos afortunados pueden disfrutar de las bondades de la tierra sin límite alguno. El inframundo de Hades unifica lo que se conoce como el cielo, el infierno y el limbo. El fundamento principal del infierno es el miedo. Todos los que no cumplan con las leyes de Dios en vida, serán enviados al eterno sufrimiento después de la muerte. El fundamento principal del infierno es el miedo. Todos los que no cumplan con las leyes de Dios en vida, serán enviados al eterno sufrimiento después de la muerte. Un negocio lucrativo. La iglesia creó el terrorífico infierno. Las figuras principales de la iglesia habían creado un conjunto de reglas, los mandamientos, que debía ser cumplido para vivir conforme a la palabra de Dios. Pero ¿cómo lograrían que siguieran estos mandamientos? Creando un castigo, el infierno, y una recompensa, el cielo. El infierno se estableció como un dogma en el primer concilio laterano en 1123, aunque ya existía como creencia desde el concilio de Constantinopla en 543. Jacopo Fo explica que la iglesia intuyó que el infierno podía ser un buen negocio. Los creyentes, asustados por los relatos terroristas del clero, que les hacían imaginar multitud de diablos con horca y látigo, que los atormentarían durante toda la eternidad, compraban miles de indulgencias, encargaban misas para honrar a los difuntos y daban sus riquezas a la iglesia. Prácticamente la mayor operación de marketing del medioevo. Las indulgencias eran un pago temporal que debían hacer los fieles a la iglesia con el propósito de quedar libres de pecado. En el Concilio Lateranense de 1215, el Papa Inocencio III declaró el acto de la confesión como una obligación cristiana. Los sacerdotes eran quienes decidían cuál era el monto que debían pagar por sus pecados. Las indulgencias eran un pago temporal que debían hacer los fieles a la iglesia con el propósito de quedar libres de pecado. En el Concilio Lateranense de 1215, el Papa Inocencio III declaró el acto de la confesión como una obligación cristiana. Los sacerdotes eran quienes decidían cuál era el monto que debían pagar por sus pecados. Un exobispo da su versión. La iglesia creó el infierno para tener control. John Shelby Spong es un obispo estadounidense retirado. Siendo un teólogo cristiano liberal, asegura que las creencias religiosas actuales están completamente alejadas de lo que debería ser el cristianismo. Desde que abandonó su carrera religiosa, se ha dedicado a profesar su pensamiento sobre la religión y a ventilar todo tipo de informaciones consideradas prohibidas. Una de ellas es la visión sobre el infierno. Yo no creo que el infierno exista, yo creo en la vida después de la muerte, pero no creo que tenga nada que ver con un premio, el cielo, o un castigo, el infierno. La religión está siempre en el negocio del control, y eso es algo que muchos no entienden en realidad. Es un negocio que genera culpabilidad y por lo tanto, control. Si tienes el cielo, como una recompensa por tus buenos actos, el infierno es un lugar donde eres castigado por tu maldad. Eso te da control sobre la población.
Por eso crearon este espacio lleno de fuego, que ha asustado a millones de personas a lo largo de los años, y es todo una táctica de control. Spawn expresa su descontento con los mecanismos religiosos, que buscan la fidelidad de los creyentes por medio del miedo y la manipulación. Todas las iglesias dicen que tienen el poder absoluto. La idea de que Dios puede ser ligado a cualquier sistema religioso, a cualquier libro, a cualquier comunidad hecha por humanos, va más allá de la imaginación. Spawn explica que las religiones no son más que sistemas hechos por personas en búsqueda de control, de poder y de adoctrinamiento, pues todas guardan preceptos similares. Un conjunto de reglas que se debe seguir. ¿En qué cree John Shelby Spawn? En que Jesucristo fue un profeta que vino al mundo a explicar cómo todos deberían actuar, de la forma más humana posible. Profesando amor, paz y solidaridad. La función de Cristo no es rescatar a los pecadores, sino empoderarte y motivarte a ser profundamente humano. Sacerdote. El infierno es un invento de la Iglesia Católica. El sacerdote John Shelby Spawn comentó en una entrevista que el infierno es un invento de la Iglesia Católica para controlar a las personas. Sacerdote John Shelby Spawn. En Estados Unidos, un sacerdote retirado aseguró que el infierno es un invento de la Iglesia Católica para controlar a las personas. En una entrevista, el obispo John Shelby Spawn confesó que no cree que exista el infierno ni en un castigo después de la muerte. Da la casualidad de que creo en la vida después de la muerte. Pero no creo que tenga nada que ver con la religión o el castigo. John Shelby Spawn Br. Aunque la entrevista al sacerdote fue realizada en 2006, se viralizó recientemente. El sacerdote también comenta que la religión es un negocio de control enfocado en producir culpa entre sus creyentes. Aunque la entrevista fue realizada por la NBC en 2006, se viralizó recientemente. Comunico lo siguiente. El infierno es un estado de conciencia creado a través de la religión, es un invento para controlar a las personas, asegura sacerdote católico. Las religiones tienden a inventar ideas y conceptos al igual que cualquier otra empresa humana creativa, y han desatado algunas ideas muy malas en la humanidad. En este sentido, el sacerdote católico estadounidense John Shelby Spawn aseguró que el infierno es un invento de la Iglesia Católica para controlar y asustar a las personas. La mayoría de ellas se centran alrededor de la idea de decirle a la gente qué hacer y cómo vivir sus vidas, con el objetivo de convencer a la gente de que la conformidad con las directrices de la Iglesia traerá una recompensa inmaterial en la otra vida. Uno de los muchos ejemplos es la creencia cristiana de que la única manera de no quemarse eternamente en el infierno es aceptar a Jesucristo como el Salvador, como si ninguna otra deidad religiosa fuera válida para la experiencia humana. El concepto de cielo y el infierno ha sido tan arraigada en la psique humana que muchas personas no pueden ver más allá de este paradigma limitante a cualquier otra posibilidad. O al menos eso fue lo que aseguró el sacerdote estadounidense John Shelby Spawn, dejando de lado al infierno como un invento de la Iglesia Católica para controlar y aterrorizar a las personas. Ellos crean este lugar ardiente que literalmente ha asustado muchísimo a mucha gente a lo largo de la historia cristiana. De acuerdo con Spawn, la religión es un negocio de control enfocado a provocar culpa entre los creyentes, con base en promover la creencia en el infierno, un lugar donde, después de muertos, los pecadores son castigados en medio de las llamas. Y este mecanismo de control también se vale del cielo, un sitio donde, todo lo contrario del infierno, se recompensa a quien en vida cumplió con los preceptos de la Iglesia, abundó. Todas las religiones aseguran ser la verdadera iglesia y tener la absoluta autoridad divina, pero la verdad de Dios puede encontrarse en cualquier credo, indicó el sacerdote, quien concedió la entrevista, pero hasta ahora se viralizó. Dios no es cristiano, judío, hindú o budista. Todos esos son sistemas humanos que los seres humanos han creado, concluyó Shelby Spawn. Si el artículo te gustó, te invito a compartirlo con tus amigos y a formar parte del grupo de Misterio Desconocido. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.